¿Qué tal? Bienvenidos a otro video en el cual te voy a enseñar cómo podemos crear una tabla en Excel que nos permita registrar los datos de consulta de nuestros pacientes y poderlo almacenar dentro de una base de datos para posteriormente poderlo consultar por paciente y por fecha de consulta. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla en el cual vamos a poner aquí tenemos a dos pacientes, ejemplo 1, y aquí se muestra que solamente hemos tenido una consulta con este paciente. Entonces, si lo seleccionamos, aquí se muestra automáticamente los datos de la consulta que hemos tenido con este paciente. Sin embargo, con el paciente 2, ejemplo 2, tenemos dos consultas. Entonces aquí tenemos la lista desplegable. Tenemos el 504 del 2022 y el 505 del 2022. Si ponemos 504, automáticamente nos aparecen los datos que hemos recopilado para ese paciente en dicha consulta. Y si seleccionamos C505 del 2022, pues automáticamente se actualiza estos datos. Entonces aquí tenemos las dos fechas de consulta y tenemos los datos que hemos tenido con ese paciente. Entonces, esta tabla nos permite registrar al paciente. Podemos cambiar las etiquetas con base a este tutorial para poderlo adaptar con base a las necesidades de nuestras consultas. De igual forma, si te interesa adquirir alguno de los documentos que tengo a la venta, como recordatorio de 24 horas, tabla dietosintética semanales, así como también cálculo de edad metabólica, de composición corporal o historias clínicas, me puedes enviar un correo a nutricion.en.excel@gmail.com para brindarte mayor información. Así que si te interesa saber cómo se realiza esta tabla, el cual explico paso a paso en este video, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces vamos a iniciar abriendo un documento en Excel en el cual primeramente este documento lo tenemos que guardar en un formato de Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo. Nos vamos a guardar como y nos vamos a situar dentro de la carpeta donde lo queramos guardar. En este caso es en esta carpeta y aquí vamos a poner el nombre. Por ejemplo, vamos a poner registro de pacientes y aquí tenemos que seleccionar libro Excel habilitado para macros y guardar. Una vez que tengamos este Excel en un formato habilitado para macros, tenemos que tener habilitada la pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. En caso que no lo tengan, simplemente volvemos a archivo, nos vamos ahora a opciones y nos damos a esta opción donde dice personalizar cinta opciones y en la parte derecha aquí tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y a aceptar. Entonces ya tenemos este documento en un Excel en un formato habilitado para macros, así como también tenemos la pestaña de programador habilitado, también puede venir como desarrollador. Posteriormente vamos a poner los datos que ocupamos registrar dentro de la base de datos, en el cual primeramente vamos a poner el paciente. Entonces nos vamos a esta celda de 5, ponemos paciente, seleccionamos doble enter y vamos a poner la fecha de consulta, así como también ocupamos el género del paciente, la edad del paciente, el nacimiento, la fecha de nacimiento, la dirección. Ya ustedes pueden ir modificando estos datos, estas etiquetas con base a los datos que ustedes necesitan registrar en sus consultas. Aquí vamos a desplazar una fila hacia abajo. Dirección. También vamos a ocupar el teléfono, el motivo de consulta y algunas mediciones como de azúcar o glucemia. Vamos a poner mejor glucemia, tensión arterial, vamos a poner tensión arterial diastólica, tensión arterial sistólica, el peso y la talla, que este va a estar en centímetros, y aquí ponemos el peso en kilogramos. Entonces aquí ponemos kilogramos. Posteriormente vamos a disminuir las celdas, las filas que no tenemos valor, que no tenemos etiqueta, seleccionando simplemente cada una de estas filas manteniendo la tecla control del teclado. Entonces aquí tenemos la fila 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Clic derecho, nos vamos a la opción de alto de fila y aquí vamos a cambiar el valor a 5. Entonces ponemos 5 y a aceptar. Entonces vamos a marcar los bordes. De igual forma seleccionamos cada una de estas celdas manteniendo la tecla control. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas y nos vamos a ir a la pestaña borde, línea continua gruesa en el contorno, punteada en el interior y a aceptar.
y vamos a marcar todos los bordes, remarcar el contenido seleccionando aquí está en negritas en fuente. Y posteriormente vamos a darle dentro del género, queremos que se muestre una lista desplegable donde podamos seleccionar el género del paciente. Para eso nos situamos en esta celda, que en este caso es la celda E9. Y posteriormente nos vamos a la pestaña de datos, sección herramienta de datos. Y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic. Y aquí seleccionamos donde dice lista. Y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se muestre. Entonces primeramente vamos a poner masculino, coma, y femenino y seleccionamos aceptar. Entonces aquí vemos una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestran las dos opciones masculino y femenino. Entonces aquí la edad, supongamos que tenemos un paciente de 26 años, el nombre vamos a poner aquí ejemplo 1, fecha de consulta, tenemos que darle un formato. Para eso de igual forma vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de celdas y ahora nos vamos a la pestaña número y aquí tenemos una opción que dice fecha. Y aquí tenemos diferentes formatos de fecha que podemos utilizar. Vamos a utilizar este que es día, mes y año, en el cual para día y mes son 2 dígitos y para año son 4 dígitos. Entonces ponemos aceptar. Y por ejemplo, si nosotros ponemos 10 del 05 del 22, automáticamente nos convierte a ese formato que hemos elegido, 10 del 05 del 2022. Entonces aquí vamos a poner el nacimiento, cualquier ciudad, por ejemplo, vamos a poner Monterrey, dirección, aquí cualquier otra dirección, teléfono, vamos a poner cualquier número, solamente como ejemplo, motivo de la consulta, mejorar rendimiento, por ejemplo, y los valores de glucemia, 120, tensión arterial diastólica, primeramente ponemos sistólica y posteriormente ponemos diastólica, para seguir el orden. Entonces sistólica ponemos 120 y diastólica ponemos 80. Peso en kilogramos, aquí ponemos 80 y la talla 180. De igual forma queremos que se muestre sus unidades, por ejemplo en kilogramos, nos vamos a clic derecho, formato de celdas, número, personalizada y después de estándar entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y a aceptar. De igual forma en la talla, clic derecho, formato de celdas, pestaña número, personalizada. Y aquí entre dobles comillas ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Entonces vamos a darle un poco de color a esta tabla, seleccionando cada una de estas celdas. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Y nos vamos a ir donde dice relleno, efectos de relleno. Vamos a darle un color azul, un azul fuerte. Un azul más débil, ver horizontal y seleccionamos este de abajo y a aceptar. Nos vamos ahora a fuente, negritas, pero vamos a cambiarle un color blanco para poderlo diferenciar, para poderlo visualizar cada una de esas etiquetas y a aceptar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las etiquetas, aquí tenemos los datos del paciente, vamos a centrar y podemos aumentar su tamaño. Posteriormente tenemos que crear otra hoja de base de datos para almacenar estos datos de los pacientes que vayamos consultando. Para eso vamos a seleccionar ese signo de más que tenemos aquí en la parte inferior, vamos a dar clic y aquí vamos a cambiar el nombre, por ejemplo vamos a poner PD y esta otra hoja vamos a poner registro. Lo que vamos a hacer es seleccionar cada una de estas etiquetas nuevamente, manteniendo la tecla control del teclado. Control C, nos vamos a BD, nos situamos en esta tercera fila, columna E, clic derecho, nos vamos a pegado especial y nos va a aparecer esta ventana, seleccionamos valores, transponer y aceptar. Posteriormente tenemos que poner la ubicación de cada uno de estos datos, por ejemplo para paciente, que corresponde a la primera columna, en este caso la columna E. Aquí en la primera fila tenemos que poner cuál es la ubicación de esta celda, del dato del paciente, que en este caso es la celda E5, por lo tanto nos vamos a PD y aquí en la primera fila vamos a poner E5. Posteriormente fecha de consulta corresponde a la fila, a la celda E7, por lo tanto aquí vamos a poner E7 y seleccionamos Enter. Posteriormente vamos a seleccionar estas dos celdas, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila y automáticamente se van separando de dos en dos, E5, E7, E9, E11, E13, E15 hasta E29 que corresponde a talla. Entonces aquí vemos E29 corresponde a la talla en centímetros del paciente que estamos consultando. Entonces aquí vamos a darle un título a esta tabla, nos damos inicio, combinar y centrar
Y aquí vamos a poner registro de pacientes, abrimos paréntesis, base de datos, cerramos paréntesis y vamos a aumentar su tamaño inicio, lo centramos, aumentamos su tamaño, centramos todos estos valores, nos vamos a inicio, lo centramos y vamos a cambiar su color, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, relleno, efectos de relleno, vamos a darle un color verde y a aceptar, nos vamos a fuente en negritas y vamos a darle un color verde fuerte, a aceptar, y aquí vamos a remarcarlo, la ubicación de las celdas, y le vamos a dar un color gris de fondo, entonces nos vamos acá, gris, y aquí en las etiquetas de cada una de esas columnas nos damos inicio, vamos a darle un color azul y lo remarcamos y vamos a marcar todos los bordes, clic derecho, formato de celdas, nos damos a border, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada en el interior y a aceptar. Entonces es aquí donde se va a almacenar todos los datos que vayamos consultando de cada uno de estos pacientes con su fecha de consulta. Es en esta tabla en el cual pues podamos consultar posteriormente para poder visualizar los datos que vayamos consultando para cada uno de estos pacientes en dicha consulta. Posteriormente vamos a grabar la macro, vamos a escribir la macro que nos va a permitir guardar estos datos dentro de la BD. Para eso nos vamos a la pestaña de programador o también puede venir como desarrollador y nos vamos a la sección código Visual Basic y aquí nos aparece esta hoja. Posteriormente vamos a insertar un nuevo módulo, nos vamos a insertar módulo y aquí podemos cambiar el nombre yendo simplemente a ventana de propiedades y en lugar de módulo 1 vamos a poner guardar y cerramos en la crucecita. Posteriormente tenemos que nombrar la macro, ponemos sub y el nombre de la macro que le vamos a dar va a ser guardar paciente, para abrimos, cerramos paréntesis y enter, ok. Y primeramente tenemos que declarar las variables que vamos a utilizar, para eso ponemos dim, la primera variable va a ser fila paciente as long, ponemos coma y la segunda variable va a ser columna paciente as long y seleccionamos enter. Entonces aquí vamos a poner, posteriormente vamos a poner application punto scriptDarion igual a falso y application punto scriptDarion igual a true, con el propósito de que los pasos que se vayan a escribir dentro de esta macro pues se ejecuten de una sola vez. Ahora lo que vamos a hacer es situarnos dentro de la hoja de registro, para eso ponemos with, pero la hoja se llama registro. Si nos vamos al documento, aquí vemos que se llama registro, pero el nombre que tenemos que poner es el que vemos aquí afuera de los paréntesis. Aquí vemos entre paréntesis el nombre de la hoja, pero afuera del paréntesis vemos que el nombre de la hoja realmente es hoja 1. Por lo tanto vamos a poner with, ponemos hoja 1, seleccionamos enter, en with y enter, ok. Ahora vamos a regresar al documento y forzosamente queremos tener al momento de guardar, de ejecutar la macro que nos va a permitir guardar estos datos dentro de la BD. Queremos que forzosamente pues los datos del paciente, fecha de consulta, género y edad se encuentren ocupados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es situarnos en la parte superior dentro de la celda H1 y aquí vamos a hacer uso de la función contará. Ponemos signo igual, vamos a llamar a la función contará, abrimos paréntesis y nos está pidiendo qué valores va a ser el nombre del paciente, ponemos coma, la fecha de consulta, coma, el género, coma y la edad. Entonces cerramos aquí paréntesis, son 1, 2, 3, 4, seleccionamos enter y aquí nos aparece 4 porque tenemos esas 4 celdas pues ocupadas. Pero ¿qué sucede si por ejemplo eliminamos la edad? Pues aquí nos aparece 3. Entonces queremos que todos estos datos se encuentren ocupados, por lo tanto aquí el valor que queremos mostrar al momento de ejecutar la macro de guardar pues es 4. Entonces volvemos a Visual Basic, aquí vamos a poner una condicional después de with registro o with hoja 1 y ponemos la condicional if punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre dobles comillas tenemos que poner la celda que vamos a tomar como referencia con la función contará, que es la celda H1. Por lo tanto aquí tenemos que poner H1 punto value, si este es igual, diferente, vamos a poner diferente a 4, entonces queremos que nos aparezca un mensaje, ponemos msgbox y ponemos el siguiente mensaje: para guardar a un paciente es necesario tener los siguientes datos,
cerramos con dobles comillas, ponemos y vamos a insertar una nueva línea con VB new line, volvemos a poner y entre dobles comillas vamos a poner primeramente el nombre del paciente, ponemos nombre paciente, cerramos con dobles comillas y VB new line, ponemos y dobles comillas. También otro dato que ocupamos va a ser la fecha de consulta, cerramos con dobles comillas, ponemos y VB new line, ponemos y otro dato que ocupamos va a ser el género del paciente, por lo tanto aquí ponemos género, entonces ponemos género, cerramos con dobles comillas, ponemos y VB new line, ponemos y el otro dato es la edad del paciente, por lo tanto aquí ponemos entre dobles comillas guión edad, cerramos con dobles comillas y enter, ok. Entonces se va a mostrar este mensaje en caso de que el valor de H1 sea diferente a 4, es decir, si no hace falta poner algún dato del paciente, así como también queremos que nos saque de la macro, por lo tanto aquí ponemos exit sub y seleccionamos enter. Entonces tenemos que terminar la condicional con end if y vamos a guardar esta macro, este documento, y si ejecutamos la macro, por ejemplo aquí supongamos que se nos pasó poner el nombre del paciente, eliminamos esa celda, ejecutamos la macro y aquí nos aparece este mensaje. Para guardar un paciente es necesario tener los siguientes datos: nombre del paciente, fecha de consulta, género y edad, y ponemos aceptar. Entonces queremos generar un botón que haga la función de guardar. Para eso nos vamos a insertar ilustraciones, nos vamos a formas, aquí vamos a poner el botón de guardar, vamos a cambiar el formato, primeramente ponemos el color, un color verde, y aquí vamos a dar el nombre de guardar, vamos a remarcar, aumentamos su tamaño, lo ponemos en la parte derecha, lo centramos y vamos a darle un color negro. Entonces nos vamos a formato, relleno de texto, ponemos negro y vamos a insertar un icono. Para eso nos vamos a la pestaña de insertar, nos vamos a ilustraciones, imágenes, este dispositivo, y nos vamos a la carpeta donde tengamos guardados los iconos. Entonces aquí lo tengo guardado dentro de la carpeta de iconos y vamos a elegir esta palomita, vamos a reducir su tamaño y lo ponemos aquí, manteniendo la tecla control seleccionamos el icono así como también el rectángulo, clic derecho, nos vamos acá donde dice agrupar y lo agrupamos. Posteriormente vamos a asignarle la macro, clic derecho, nos vamos a asignar macro y aquí nos aparece una macro que hemos grabado que es el nombre de guardar pacientes, doble clic y si seleccionamos este botón pues automáticamente se va a ejecutar esa macro, pero como aquí nos hace falta el nombre del paciente pues nos aparece este mensaje. Entonces en caso de que si tengamos este valor, el nombre del paciente, por ejemplo ponemos el mismo nombre, ejemplo 1, queremos guardar a este paciente dentro de la base de datos, entonces ponemos alt F11 para volver a la macro y después de exit sub aquí seleccionamos enter y vamos a poner else, seleccionamos enter y vamos a hacer uso de fila paciente y este va a ser igual y tenemos que identificar cuál es la última fila que se encuentra ocupada dentro de esta base de datos, que en este caso es esta. Pero como no queremos poner los datos del paciente dentro de esta fila, tenemos que sumar más 1 para que se ponga en la parte inferior. Por ejemplo, si la última fila, aquí tenemos un paciente, aquí tenemos otro. Si la última fila en esta tabla es esta, pues queremos que el siguiente paciente se registre en una fila hacia abajo, que es la fila 8 en este caso. Entonces para eso volvemos a Visual Basic y aquí ponemos fila paciente, que es la variable que hemos declarado acá en la parte superior. Ponemos signo igual y aquí tenemos que poner lo siguiente. Entonces primeramente tenemos que identificar cuál es la última fila, por lo tanto nos tenemos que situar dentro de la hoja de BD. Aquí ponemos sheet, abrimos paréntesis, dos dobles comillas y tenemos que poner el nombre de la hoja que se encuentra aquí, que en este caso es BD. Entonces ponemos entre dobles comillas BD, nos salimos del paréntesis, aquí tenemos que poner posteriormente punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre estas dobles comillas tenemos que poner la celda, la columna que corresponde a paciente, que es un valor que obligatoriamente tenemos que poner para guardar un dato dentro de esta base de datos, y vamos a poner columna E, pero vamos a poner un valor, es decir, el número de fila que sea superior al número de pacientes que podamos registrar. Para eso vamos a poner E 99.999, nos salimos del paréntesis,
ponemos punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis, punto row, pero tenemos que poner +1 porque queremos que el siguiente paciente se registre una fila hacia abajo. Entonces ponemos enter, posteriormente vamos a poner for y vamos a llamar a la siguiente columna, perdón, a la siguiente variable que es columna paciente. Entonces aquí ponemos columna paciente y este va a ser igual y tenemos que poner el número de columnas que corresponde a esta base de datos. Y para eso vamos a hacer uso de la función columna, ponemos una igual, ponemos columna, enter, aquí tenemos que abrir paréntesis. Y esta es la columna 5, esta es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna. Y esta es la 17, por lo tanto tenemos que poner 5 a la 17. Entonces volvemos al Visual Basic. Después del signo igual ponemos 5 to 17, seleccionamos enter. Y posteriormente vamos a situarnos nuevamente dentro de la hoja de BD. Entonces ponemos sheets, entre dobles comillas ponemos BD. Nos salimos del paréntesis y vamos a poner punto cells, abrimos paréntesis. Y la fila va a estar dado por la variable fila paciente. Entonces ponemos fila paciente. Y la columna por columna paciente. Para evitar errores, es decir, puede ser que lo hayamos declarado de manera diferente acá en la parte superior, lo que podemos hacer es copiar la variable con clic derecho copiar y pegarlo, clic derecho pegar para asegurarnos que se encuentre escrito idénticamente. Entonces ponemos fila paciente que va a hacer referencia a la fila, ponemos coma y la columna va a ser la variable columna paciente que va desde la 5 a la 17, nos salimos del paréntesis, ponemos punto value. Y este va a ser igual, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de registro que tenemos acá. Aquí eliminamos las dobles comillas y nos vamos a situar dentro de la hoja, ponemos sheets, dentro de la hoja de BD, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis y tenemos que poner 1 porque si nos vamos al documento, a la hoja de BD, en la fila 1 se encuentra la ubicación de las celdas, por lo tanto tenemos que poner 1, ponemos coma y la columna va a ser columna paciente, aquí lo he escrito mal, columna paciente, nos salimos del paréntesis, punto value, cerramos paréntesis y nuevamente ponemos punto value y enter. Entonces vamos a poner next, columna paciente, porque queremos que vaya viajando desde la columna 5, luego la 6, la 7, la 8 para que se vayan registrando los datos que tenemos en la hoja de registro dentro de esta base de datos. Entonces aquí eliminamos este número de columnas al de F11. Entonces ponemos next columna paciente, seleccionamos enter y terminamos con end if y end with application.scheme igual a true y end sub. Entonces vamos a ejecutar esta macro, primeramente lo vamos a guardar, nos vamos acá, eliminamos esto que tenemos aquí que hemos puesto como ejemplo, nos vamos a registro, ponemos guardar y aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a BD, pues aquí tenemos al primer paciente registrado. Entonces si ponemos otra vez guardar, aquí tenemos al mismo paciente, pero en este caso lo que queremos es que, por ejemplo, aquí tenemos al paciente con el mismo nombre, pero también con la misma consulta. Por lo tanto, en caso de que sea idéntico el paciente y la consulta, pues en ese caso queremos que se actualice la información de acuerdo a los datos que pongamos aquí. Por ejemplo, si aquí en lugar de femenino ponemos masculino y ponemos guardar, pues no queremos que se registre otro paciente. Si la fecha si el paciente y la fecha de consulta son iguales, pues queremos que en lugar de femenino pues venga masculino o los datos que vayamos agregando. Para eso vamos a generar una nueva columna, el cual va a ser el concatenado. Aquí ponemos concat, seleccionamos enter, nos vamos a ir a registro y vamos a crear otra concatenación. Aquí ponemos la celda I1, signo igual, y vamos a concatenar el paciente, ponemos I y la fecha de consulta y seleccionamos enter. Por lo tanto, esta va a ser referencia a la celda I1. Entonces nos vamos a BD, aquí ponemos I1, combinamos y centramos, nos vamos a inicio, combinar y centrar. Y tenemos que hacer un pequeño cambio dentro de la macro de guardar. Aquí en lugar de 5 a la 17 ahora corresponde 5 a la 18 y ponemos guardar. Entonces lo que vamos a hacer es situarnos, aquí vamos a poner valores cualquiera como ejemplo. Nos vamos a situar dentro de esta celda, para eso nos vamos a fórmulas, nos vamos a administrador de nombres dentro de la sección de nombres definidos y vamos a seleccionar nuevo y aquí vamos a dejarlo como concat. Vamos a poner la función desref, abrimos paréntesis.
nos vamos a la parte final, ponemos coma, ponemos 1, 2 comas y posteriormente vamos a la función contará, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar la celda que corresponde a B3, R3, perdón, y ponemos 2 puntos y aquí seleccionamos nuevamente esta celda, pero en lugar de 3 tenemos que poner una celda que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Por ejemplo, 99.999. Cerramos con un paréntesis, ponemos -1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado. Y cerramos con otro paréntesis, y para asegurarnos que está funcionando esta función, pues simplemente vamos a dar tabulador y automáticamente aquí se nos marca este rango de celdas que se encuentra ocupado. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo se llama, concat, y seleccionamos a aceptar y cerrar. Entonces lo que queremos con esto es que tenemos que identificar cuál es el número de fila del paciente que ya tengamos registrado. Entonces supongamos que solamente tenemos a uno, aquí ponemos suprimir, bueno, aquí ponemos suprimir todo, vaciamos la base de datos, nos vamos a registro y ponemos guardar, nos vamos a BD y aquí tenemos la concatenación. Una vez que tengamos la concatenación vamos a crear aquí otra celda. Queremos que se nos muestre cuál es el número de fila donde se encuentra ese concatenado. Para eso ponemos signo igual, vamos a hacer uso de la función coincidir, abrimos paréntesis, nos está pidiendo qué valor estamos buscando y va a ser la concatenación que tenemos en la celda I1, ponemos coma y nos está pidiendo dónde lo vamos a buscar, es decir, la matriz buscada. Entonces después de la coma tenemos que poner la fórmula que le hemos dado el nombre de concat, aquí lo tenemos, concat, doble clic, ponemos coma. Queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis y ponemos +3 porque si recordamos dentro de la base de datos primeramente se encuentra la ubicación de la celda, posteriormente se encuentra el título de la tabla y los encabezados de la tabla se encuentran en la fila 3. Entonces en caso de que el concatenado que tenemos aquí se encuentre en la primera fila, pues no queremos que muestre 1 sino que muestre 4, ya que 1 más 3 es 4 y dentro de la BD es el valor que estamos buscando dentro de la fila 4. Entonces aquí ponemos +3, nos damos el inicio y vamos a hacer uso de la función si.error, abrimos paréntesis, nos damos a la parte final, ponemos coma y en caso de que haya un error, es decir, en caso de que no se encuentre ese valor, pues queremos mostrar un 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí nos aparece 4 porque es el paciente que estamos registrando. Entonces si nos damos acá, esta es la fila 1, 2, 3, 4 y este dato que tenemos aquí, el concatenado del paciente con la fecha de consulta, pues es igual al dato que tenemos aquí en la celda I1. Una vez que tengamos esto, nos vamos a Visual Basic y queremos que los datos que sean repetidos de fecha y consulta pues sean actualizados en lugar de que sean guardados como un nuevo paciente. Por lo tanto aquí esto lo dejamos tal cual. Aquí vamos a poner else if, seleccionamos espacio y ponemos punto rango porque nos estamos refiriendo dentro de la hoja de registro. Y entre dobles comillas y paréntesis tenemos que poner la celda que vamos a tomar como referencia, que nos va a mostrar cuál es la ubicación de ese paciente con esa fecha. Entonces si nos vamos al documento, en la celda G1, por lo tanto entre dobles comillas tenemos que poner G1, nos salimos del paréntesis, punto value, y si si esta celda es diferente, aquí ponemos diferente a 0, entonces ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ya tenemos un paciente registrado con esa fecha de consulta. Por lo tanto, aquí ponemos then. Aquí tenemos que poner else if junto. Ahora sí, seleccionamos enter. Y vamos a llamar a la variable fila paciente que tenemos acá en la parte superior. Clic derecho copiar, clic derecho pegar. Y este va a ser igual a punto rango. Abrimos, cerramos paréntesis y nuevamente ponemos la celda G1. Nos salimos del paréntesis. Y ponemos punto value y enter. Entonces aquí ponemos la columna for columna paciente. Ponemos signo igual y de igual forma tenemos que poner desde la columna 5 a la 18. Entonces aquí ponemos 5 to 18. Seleccionamos enter y vamos a hacer uso de la hoja. Vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, los dobles comillas, ponemos BD, que es así como se llama la hoja de base de datos que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces ponemos BD y vamos a poner punto cells, abrimos paréntesis, la fila va a estar dado por la variable fila paciente, la columna por columna paciente, cerramos paréntesis, punto value. Este va a ser igual a punto rango, nos estamos refiriendo nuevamente a la hoja de base de datos donde se encuentra la tabla, ponemos sheets y entre dobles comillas vamos a poner BD, eliminamos estas dobles comillas que hemos puesto,
entonces aquí el inicio y el final, punto cells, abrimos paréntesis y vamos a poner 1 porque es en la primera fila donde tenemos la ubicación de las celdas dentro de la base de datos. Entonces aquí ponemos 1, ponemos coma y ponemos la variable columna paciente. Entonces ponemos columna paciente, nos salimos del paréntesis, punto value, cerramos paréntesis, punto value. Es decir, básicamente es lo mismo que tenemos acá en la parte inferior, solamente que la fila paciente va a ser diferente. Como ya tenemos al paciente y la consulta, pues la fila paciente va a tomar el valor que se encuentra en la celda G1. Entonces aquí ponemos lo mismo que hemos puesto acá en la parte inferior. Nos damos a la parte última y de igual forma vamos a poner next, columna paciente y enter, y queremos que nos saque la macro, por lo tanto ponemos exit sub. Entonces vamos a guardar esto, lo guardamos, aquí tenemos en la base de datos género masculino. Y supongamos que nos hemos equivocado y queremos que en lugar de masculino, pues este paciente es femenino. Ponemos guardar. Nos vamos a BD y aquí ya no tenemos otro paciente, sino que simplemente este se va a actualizar. Aquí tenemos el nombre del paciente, la fecha de consulta, el género en lugar de masculino ahora viene femenino y aquí tenemos los datos que tenemos dentro de estas celdas. Posteriormente también queremos que nos salga una ventana que se confirme esa actualización o ese guardado. Para eso nos vamos al F11. Aquí, antes de exit sub, vamos a mostrar un mensaje MSG Box y vamos a poner paciente actualizado exitosamente. Cerramos con las comillas, ponemos coma, 2 comas y el título va a ser el nombre del canal Nutex. Cerramos con las comillas y listo, ok. Y en caso de que el paciente sea guardado, pues aquí vamos a poner otro mensaje MSG Box, paciente guardado exitosamente. Ponemos 2 comas y entre dobles comillas ponemos el nombre del canal Nutex, cerramos con dobles comillas y guardar, ok. Aquí me he equivocado, vamos a ver MSG Box, paciente guardado exitosamente, dobles comillas, lo guardamos, vamos a ejecutar la macro, ponemos guardar y aquí nos aparece paciente actualizado exitosamente. Si ponemos otro paciente, por ejemplo, ponemos ejemplo 2 como nombre del paciente, podemos guardar y ahora nos aparece el mensaje de paciente guardado exitosamente. Nos vamos a BD, aquí tenemos ejemplo 1 y ejemplo 2 y nos vamos a registro. Entonces, ¿qué sucede si ponemos otra fecha de consulta? Por ejemplo, vamos a poner del 06, ponemos guardar, paciente guardado exitosamente, ya que aunque el nombre del paciente es el mismo, pues la fecha de consulta es diferente y nos vamos a BD y aquí tenemos ejemplo 1, pues una consulta, ejemplo 2 tenemos 2 consultas, pero la fecha cambia, 10.05 al 22. Para la primera consulta y 10.06 del 22 para la segunda consulta. Una vez que tenemos a los pacientes, también queremos que en esa celda, además de registrar al paciente, queremos también que se muestre una lista desplegable con los pacientes que tenemos registrado, en caso de que queramos realizar un seguimiento o actualizar alguna consulta de ese paciente que ya tengamos registrado. Entonces para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11. Y vamos a crear un nuevo módulo, nos vamos a insertar módulo y aquí vamos a poner, en lugar de módulo 1, vamos a poner pacientes únicos. Entonces ponemos pacientes únicos, cerramos en la crucecita y vamos a poner sub y vamos a poner el nombre de extraer únicos, abrimos, cerramos paréntesis, enter, ponemos application.screamDarin igual a falso, application.screamDarin igual a true. Y de igual forma nos situamos dentro de esas dos líneas y vamos a situarnos dentro de la hoja que corresponde a BD. Entonces aquí ponemos with, pero BD corresponde a la hoja 2 porque es el nombre que se encuentra por afuera del paréntesis. Entonces aquí ponemos with hoja 2 y ponemos end with. Entonces lo que queremos es extraer a los pacientes únicos que tenemos dentro de esta hoja. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo 1 y ejemplo 2 dos veces. Sin embargo, en esta lista desplegable pues queremos mostrar solamente ejemplo 1 y ejemplo 2 sin que se muestre pues este paciente repetido. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar esto dentro de la macro. Vamos a pegarlo, si nos vamos a la parte derecha, en la columna X. Y a partir de ahí vamos a extraer los pacientes únicos para mostrarlos dentro de una lista desplegable en la celda correspondiente al paciente. Para eso volvemos a Visual Basic después de with hoja 2. Primeramente tenemos que declarar las variables que vamos a ocupar después de sub. Entonces vamos a utilizar la variable, ponemos dim rango paciente
as long, ponemos coma, también la variable última celda as long, coma, y la variable última celda paciente, entonces ponemos última celda pacientes únicos as long, seleccionamos enter, posteriormente necesitamos enter with. Entonces primeramente queremos encontrar cuál es la última fila que se encuentra registrada dentro de esta base de datos, es decir, por ejemplo la fila 6 en este caso. Entonces para eso vamos a hacer uso de rango paciente, entonces aquí vamos a corregir, ponemos rango y vamos a copiar esto con control C, nos damos aquí después de with, ponemos control V y este va a ser igual, ponemos signo igual, lo vamos a situar dentro de la hoja de BD, que es la hoja 2, por lo tanto tenemos que poner solamente punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y aquí tenemos que poner la última fila que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar, en este caso la columna E, y la fila vamos a poner 99.999, entonces ponemos E 99.999, nos salimos del paréntesis, ponemos punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis y punto row y seleccionamos enter. Una vez que tenemos ese rango de celdas, también tenemos que poner una condicional porque en caso de que no tengamos pacientes, pues nos va a aparecer, si nos vamos acá, en caso de que se encuentre vacía esta base de datos, pues nos va a aparecer como el último valor, pues estos encabezados, que es la fila 3. Entonces tenemos que poner una condicional en el que si la variable rango, aquí ponemos rango paciente, es igual a 3, entonces rango paciente queremos que tenga el valor de 4, entonces aquí ponemos 4 y seleccionamos enter. Posteriormente tenemos que copiar ese rango de celda que corresponde a los pacientes, entonces aquí vamos a poner punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, tenemos que poner la celda que corresponde al primer valor, que es la celda E4, por lo tanto aquí ponemos E4, dos puntos, ponemos E, ponemos I, y la última fila y se encuentra ocupada dentro de esa base de datos va a estar dado por la variable rango paciente. Entonces aquí vamos a poner rango paciente, esta doble comillas lo ponemos acá dentro de la columna E, nos salimos del paréntesis, lo vamos a copiar con punto copy, ponemos espacio y posteriormente tenemos que poner el destino donde lo queremos copiar. Entonces ponemos espacio, vamos a poner punto rango porque lo queremos copiar dentro de esa misma hoja, pero en la columna nos vamos a la parte derecha, dentro de la columna X, entonces aquí vamos a poner, entre esas dobles comillas, ponemos X1, nos salimos del paréntesis y seleccionamos enter. De los valores que vamos a copiar dentro de la X1, es decir, los pacientes, pues también queremos extraer cuál es el último registro. Para eso vamos a hacer uso de la variable última celda, que lo tenemos acá en la parte superior, clic derecho, ponemos copiar, clic derecho, pegar y vamos a reciclar el código que tenemos acá en la parte superior. Aquí me he equivocado, le puse E, entonces xlop, ahora sí, copiamos esto con control C, nos vamos acá control V, pero aquí en lugar de E vamos a poner la celda que corresponde a donde el destino donde hemos copiado, donde hemos pegado los pacientes, que es la celda X. Entonces ponemos X 99.999 con el propósito que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Ahora con la variable última celda podemos extraer a los duplicados. Para eso vamos a situarnos dentro de la hoja. Aquí ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y vamos a situarnos dentro de la primera celda que corresponde a la X1. Ponemos dos puntos, ponemos X, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I y la última fila va a estar dado por la variable última celda, nos salimos del paréntesis. Y aquí ponemos punto y vamos a remover duplicados, remove duplicates, doble clic, ponemos columns, dos puntos, signo igual, 1, coma, ponemos header, dos puntos, signo igual, xl no y seleccionamos enter. Además de eso también queremos que se nos ordenen en orden alfabético, por lo tanto vamos a hacer uso de la variable última celda que tenemos acá en la parte superior. Por lo que vamos a copiar esto nuevamente para que obtenga el nuevo valor, control V, seleccionamos enter y nuevamente ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, aquí ponemos X1, dos puntos X, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I
última celda de los pacientes únicos, última celda, nos salimos del paréntesis, ponemos sort, espacio, K1, 2 puntos y 1 igual, y aquí ponemos rango, abrimos 2 dobles comillas, y tenemos que poner la primera celda que corresponde a la X1, nos salimos del paréntesis, ponemos coma, order, en qué orden va a ser, ponemos 1, 2 puntos y 1 igual, y queremos que sea ascendente, por lo tanto ponemos XL, ascending, ponemos coma, heading, y no tiene encabezados, por lo tanto ponemos 2 puntos y 1 igual, XL no, y seleccionamos enter, ¿ok? Entonces también vamos a poner en caso de error, entonces nos vamos a la parte inicial, on error, go to salir, nos vamos a la parte final, y aquí vamos a poner salir 2 puntos, exit sub, entonces ponemos exit sub, y lo guardamos. Entonces vamos a ejecutar esta macro para ver si está funcionando correctamente. Lo ejecutamos. Aquí dice que no se encontró el argumento con nombre. A aceptar, nos marca aquí heading. Entonces header. Lo ejecutamos nuevamente y aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos acá a la hoja de BD, pues aquí tenemos a los pacientes únicos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Al momento de que nosotros ejecutemos la macro de guardar, pues queremos que esta lista se vaya actualizando. Para eso volvemos al F11, a Visual Basic, y queremos que cada vez que se ejecute esta macro de extraer únicos, pues queremos que esta lista se vaya actualizando. Es decir, queremos eliminar todo este rango de celdas para que se realicen los nuevos pacientes en caso de que hayamos modificado o eliminado algún paciente dentro de esta base de datos y no se vaya acumulando hacia abajo. Entonces al F11, para eso tenemos a la variable última celda pacientes únicos, lo vamos a copiar con clic derecho copiar y nos vamos a la parte inicial después de on error, control V, y vamos a reciclar código que tenemos acá. Entonces vamos a copiar esto con control C, aquí ponemos signo igual, control V, pero en lugar de aquí vamos a poner X, entonces seleccionamos enter y vamos a poner punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, vamos a poner primeramente X1, 2 puntos, X, nos salimos de las dobles comillas, ponemos y la última fila va a estar dado por la variable que tenemos acá en la parte superior de última celda pacientes únicos, clic derecho copiar, clic derecho pegar, nos salimos del paréntesis y punto clear contents. Entonces ejecutamos nuevamente la macro, la guardamos, lo ejecutamos y bien, nos aparecen nuevamente los pacientes. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos la macro de guardar, cada vez que tengamos un paciente nuevo, pues queremos que esta macro se ejecute para que nos extraiga los pacientes únicos. Entonces vamos a copiar esto con clic derecho copiar, nos vamos a la macro de guardar y en caso de que se actualice, pues queremos que se ejecute esa macro. Entonces nos vamos después de next columna paciente, control V, así como también dentro de, en caso de que sea un paciente nuevo, control V, extraer únicos y lo guardamos. Por ejemplo, si ejecutamos otro paciente, aquí vamos a poner ejemplo 5, ponemos guardar, paciente guardado exitosamente, ponemos aceptar, nos vamos a BD, parte derecha, aquí tenemos a 3 pacientes, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 5. Ahora lo que queremos es que estos pacientes que tenemos aquí se muestren dentro de una lista desplegable en esta celda. Para eso volvemos a BD, dentro de la hoja de BD, y nos citamos una celda enseguida que tenemos aquí en OV. Simplemente es para asegurarnos que las funciones que vamos a poner posteriormente pues funcionen correctamente. Entonces acercamos, nos vamos a la parte derecha y vamos a poner lo siguiente. Entonces nos vamos acá a la parte inferior, aquí ponemos signo igual, vamos a hacer uso de la función desref, abrimos paréntesis y nos vamos a situar dentro de la hoja de BD. Entonces aquí vamos a poner primeramente BD, que es así como se llama la hoja, que lo tenemos en la parte inferior. Ponemos signo de admiración y posteriormente vamos a seleccionar el primer paciente que tenemos en la celda X1. Ponemos 1, 2, 3 comas. Vamos a llamar a la función contar.si, abrimos paréntesis y nuevamente seleccionamos la celda ejemplo 1, pero antes tenemos que referirnos a la hoja BD. Ponemos signo de admiración. Ahora sí, seleccionamos el ejemplo 1. Ponemos 2 puntos y aquí tenemos que poner el número de pacientes únicos que podamos consultar, es decir, mayor al número de pacientes únicos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 1000 pacientes, cerramos, ponemos coma y nos está pidiendo el criterio, entonces vamos a poner entre dobles comillas un signo de interrogación
un signo de asterisco, cerramos con dobles comillas, dos paréntesis y control shift enter, y aquí nos aparece el primer paciente. Entonces la función que estamos poniendo no está funcionando correctamente, entonces vamos a copiar esto con control C, lo eliminamos, nos vamos a registro, nos vamos aquí a esta celda que corresponde al paciente, datos, validación de datos, seleccionamos lista, control V y aceptar. Entonces aquí vemos una flecha hacia abajo que si la desplegamos se muestran los diferentes pacientes que estamos registrando hasta el momento. Sin embargo, ¿qué sucede si queremos registrar un nuevo paciente? Por ejemplo, si ponemos ejemplo 6, enter, pues aquí nos aparece un mensaje que dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces lo que tenemos que hacer para que nos permita registrar a pacientes nuevos es simplemente irnos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos, y aquí en esta pestaña tenemos mensaje de error. Entonces vamos a dar clic, aquí tenemos una casilla que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos, la deseleccionamos y aceptar, y ahora sí nos permite por ejemplo poner ejemplo 6, podemos guardar, paciente guardado exitosamente, nos vamos a BD y aquí tenemos la lista desplegable, nos vamos a la parte izquierda y aquí tenemos al paciente nuevo que hemos registrado. Y dentro de esta lista desplegable pues también se actualiza ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 5 y ejemplo 6. Además de eso también queremos generar una lista desplegable en esta celda que corresponde a la fecha de consulta. Por ejemplo, si ponemos ejemplo 6, queremos que se muestre todas las fechas de consulta que hemos tenido con ese paciente. Para eso nos damos a Visual Basic con Alt F11, vamos a generar aquí, insertar, módulo, aquí vamos a poner el nombre de fecha pacientes, crucecita, y vamos a poner sub y le vamos a dar un nombre a esta macro. Entonces vamos a poner extraer fecha pacientes, abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a poner application.schedule igual a falso, application.schedule igual a true. Nos vamos a situar dentro de la hoja, aquí ponemos width, dentro de la hoja que corresponde a BD, que si nos vamos acá a la parte superior izquierda, BD es la hoja 2, por lo tanto ponemos width, hoja 2 y end width, ¿ok? Entonces necesitamos entre estas dos líneas y lo que queremos es extraer a las fechas según el paciente que seleccionemos dentro de esta celda. Entonces primeramente tenemos que crear una variable que haga referencia al paciente seleccionado. Nos vamos a la parte superior, aquí ponemos dim, vamos a dar el nombre de paciente seleccionado as string, y otra variable que va a hacer referencia a paciente tabla as string. También ocupamos otra variable que va a ser la función de contador, entonces ponemos dim cont as long, y otra variable que va a ser la función de paciente último registrado, entonces ponemos paciente último as long. Entonces aquí vamos a copiar primeramente paciente seleccionado, clic derecho copiar, nos vamos después de application y después de width, control V, paciente seleccionado va a ser igual, y vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis y nos vamos a situar dentro de la hoja de registro. Entonces aquí ponemos registro, nos salimos del paréntesis, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas. Tenemos que poner la celda que corresponde al paciente, que es la celda E5, por lo tanto aquí ponemos E5. Y esto lo vamos a poner en la parte superior, control C, lo eliminamos, lo ponemos aquí después de application, ya antes de width hoja 2. Y paciente seleccionado va a ser igual a la celda que tengamos dentro de paciente, ¿ok? Dentro de la hoja de registro. Entonces al F11, una vez que tengamos al paciente registrado, entonces nos vamos a ir después de width hoja 2 y vamos a hacer uso del contador. Pero antes tenemos que saber cuál es el paciente último que se encuentra dentro del ABD. Para eso vamos a reciclar código para no tenerlo que escribir desde el inicio. Para eso nos vamos acá a pacientes únicos. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de código. Vamos a copiar esto. Nos vamos a fecha pacientes, control V, entonces punto rango, va a hacer referencia a la hoja 2, a la hoja de BD. Y vamos a copiar este donde dice paciente último, control C, control V, y este va a ser igual a punto rango X. En lugar de X tenemos que poner la columna que corresponde al nombre del paciente, que es la columna E. Por lo tanto, eliminamos esta X y ponemos E. Entonces, punto rango, refiriéndonos a la hoja de BD, E99.1999.en, va a subir y nos va a mostrar cuál es la última fila, el último registro encontrado dentro de la tabla de BD.
Entonces aquí seleccionamos Enter. Una vez que tengamos el último paciente, pues vamos a utilizar el contador. Entonces aquí ponemos for cont, este va a ser igual a 4 to paciente último, y seleccionamos Enter. De igual forma, en caso de que paciente último sea menor a 4, entonces aquí ponemos if paciente último sea menor a 4, entonces queremos que paciente único tome el valor, último tome el valor de 4, entonces ponemos paciente último igual a 4. Ok, entonces for con igual a 4 al último paciente único, paciente último. Entonces aquí tenemos paciente último, que hemos declarado esta variable. Entonces seleccionamos Enter y queremos asignar un valor también a la otra variable que hemos puesto de paciente tabla. Clic derecho copiar, clic derecho pegar, y paciente tabla va a ser igual a .cells, refiriéndonos a la base de datos. Abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner el número de fila, el cual va a estar dado por la variable, coma, y tenemos que poner el número de columna que corresponde a paciente. Entonces aquí ponemos 1 igual columna, seleccionamos Enter y esta es la columna 5. Entonces después de la coma ponemos 5, cerramos paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces tenemos paciente tabla. Posteriormente vamos a poner una condicional. Entonces ponemos if paciente tabla este es igual a paciente seleccionado. Entonces ponemos paciente seleccionado. Entonces ponemos then, aquí ponemos end if, aquí ponemos next count. Queremos que en caso de que se cumpla esa condicional, si paciente tabla es igual a paciente seleccionado, pues queremos extraer cuál es la fecha. Entonces aquí vamos a poner primeramente la fila que se encuentre vacía. Tenemos que ubicarnos dentro de una celda donde queremos mostrar las fechas únicas y vamos a utilizar la columna Y. Entonces aquí vamos a reciclar código nuevamente. Vamos a utilizar este que nos muestra cuál es el último registro, control C. Y aquí vamos a declarar otra variable. Entonces aquí ponemos dim última celda, ponemos última celda fecha as long. Llamamos a esa variable última celda fecha y este va a ser igual control V, ponemos punto rango, pero en lugar de E aquí vamos a poner la celda que corresponde a fecha, que es la columna Y. Entonces aquí ponemos Y 99.1999.endxlo.raw y seleccionamos Enter. Entonces posteriormente tenemos que ubicarnos en qué celdas queremos que se vayan mostrando las fechas. Por lo tanto vamos a poner .cells, abrimos paréntesis, vamos a poner la fila, va a ser el valor que se encuentra almacenado en la última fecha celda, última celda fecha. Entonces aquí ponemos última celda fecha, pero vamos a poner más 1 porque queremos que se vaya desplazando hacia abajo. Entonces ponemos más 1, ponemos coma. Posteriormente nos está pidiendo qué columna se encuentra, qué columna corresponde a la columna Y. Entonces para eso utilizamos nuevamente la función columna y es la columna 25. Entonces ponemos 25 al F11, aquí ponemos 25, cerramos con un paréntesis y este va a ser igual a la fecha que se extraigan, es decir, donde se cumple la condicional. Por lo tanto aquí vamos a poner .cells, abrimos paréntesis, vamos a llamar al contador, entonces ponemos cont, que va a hacer referencia a la fila, y la columna va a ser al F11 la columna que corresponde a la fecha de consulta. Entonces aquí ponemos 1 igual columna, esta es la columna 6, por lo tanto ponemos después de la coma 6, cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces si se cumple esa condicional, queremos que en la celda, última celda fecha, que en este caso va a ser la Y2, porque aquí tenemos más 1, que es la columna 25, columna Y, queremos que se muestre donde se cumple la condicional para extraer la fecha. Se acaba la condicional, sigue el siguiente contador y así para cada uno, según el número de pacientes que tengamos con diferentes consultas, pues queremos que se vaya mostrando hacia abajo, es decir, una sola columna. Entonces vamos a ejecutar esta macro, nos vamos a guardar, la ejecutamos. Nos vamos acá a la parte derecha y aquí tenemos solamente una consulta. Posteriormente queremos, por ejemplo, vamos a ver si está funcionando correctamente, porque si nos vamos a registro, aquí tenemos ejemplo 6 y si nos vamos a la BD, ejemplo 6 solamente tiene una consulta.
Pero ¿qué sucede si ponemos ejemplo 2? Que si nos vamos a la BD, aquí tenemos dos consultas, debería aparecer dos fechas. Por lo tanto, vamos a ejecutar la macro, nos vamos acá a la parte superior, ejecutar, y nos vamos a la parte derecha y aquí tenemos tres consultas. Entonces lo que tenemos que hacer es que, como anteriormente habíamos tenido una consulta y en este otro paciente tenemos dos, pues tenemos que borrar este conjunto de celdas para que se registre otra nueva consulta. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hemos realizado anteriormente con los pacientes únicos. Queremos que se vacíe esa base de datos, esa columna de fecha, por lo tanto vamos a reciclar código. Tenemos aquí paciente último, control C, vamos a la parte superior, control V, y vamos a reciclar este código que vemos aquí en la parte inferior. Entonces control C, control V, y aquí en lugar de E vamos a poner Y, seleccionamos enter y posteriormente vamos a situarnos, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas, y primeramente vamos a poner la columna Y1, ponemos dos puntos, ponemos Y, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I, y la fila va a estar dado por la variable paciente último, entonces ponemos último, nos salimos del paréntesis, punto clear contents y enter, ¿ok? Entonces si volvemos a ejecutar esta macro, nos vamos acá, la ejecutamos, referencia no válida, un paciente, ok. Entonces como aquí tenemos la hoja 2, pues aquí tenemos que referirnos, vamos a poner sheets, BD, que es así como se llama la hoja de BD. Entonces vamos a ejecutar la macro nuevamente, referencia no válida, entonces aquí nos está marcando error. De igual forma, y vamos a poner esto que tenemos acá en la parte superior, control V, lo guardamos, lo ejecutamos, error de sintaxis, aquí se me fue un punto, lo ejecutamos, nos vamos al documento y aquí ahora sí nos aparece dos fechas. Si nos vamos a la base de datos, en ejemplo 2 tenemos solamente dos consultas. Posteriormente queremos que estas fechas de consultas, queremos que se muestren dentro de esta celda como forma de una lista desplegable. Para eso vamos a hacer uso de la función desref, como lo hemos realizado anteriormente. Ponemos signo igual, vamos a llamar a la función desref, abrimos paréntesis, nos vamos a situar dentro de la hoja de BD, ponemos BD signo de admiración, y posteriormente vamos a seleccionar esta primera celda que corresponde a la primera fecha, que es la celda Y2. Entonces ponemos 1, 2, 3 comas, contar punto sin, abrimos paréntesis, nuevamente BD, ponemos signo de admiración, ponemos la celda que corresponde a la Y2, dos puntos, y tenemos que poner el número máximo de consultas, bueno, mayor al número de consultas que podamos tener con cada paciente. Por ejemplo, vamos a poner 20. Entonces ponemos Y2, dos puntos, Y20, ponemos coma, nos está pidiendo el criterio, entre dobles comillas vamos a poner signo mayor, cerramos con dobles comillas y ponemos I0, es decir, todos los valores que sean mayor a 0, cerramos con dos paréntesis, pues queremos extraerlo. Entonces ponemos Shift Control Enter y aquí nos aparece la fecha que tenemos primeramente dentro de este conjunto de celdas. Por lo tanto, las funciones no están corriendo correctamente. Entonces aquí vamos a copiar esto con Control C, lo eliminamos, nos vamos a registro, nos citamos dentro de esta celda, datos, sección herramienta de datos, validación de datos, y nos vamos a configuración, aquí ponemos lista y pegamos en origen con Control V, nos vamos a mensaje de error y tenemos que deseleccionar esta casilla para que podamos registrar un nuevo paciente, una nueva consulta. Entonces la deseleccionamos y aceptar, ¿ok? Entonces aquí vemos una ficha abajo que se muestran las fechas de consulta. Entonces aquí se muestran como números. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a BD, seleccionamos esta columna Y, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a número, fecha, y vamos a utilizar este primer formato que hemos utilizado para los registros de pacientes. Entonces que es 2 dígitos para día, para mes, y 4 para el año. Entonces a aceptar, aquí ya tenemos el formato. Si nos vamos a registro y desplegamos la lista, aquí nos aparece ya 10.05 del 22 y 10.06 del 22. Entonces lo que queremos es que cada vez que seleccionemos algún paciente, esta lista se vaya actualizando sin la necesidad de ir a Visual Basic y ejecutar esta macro. Para eso nos vamos acá a la hoja de registro, en la parte superior izquierda. Vamos a dar doble clic y posteriormente nos damos a esta primera lista, aquí ponemos Worksheet y desplegamos esta segunda lista y aquí tenemos la opción, si nos vamos a la parte inferior, de cambio, change. Entonces la seleccionamos,
eliminamos estas dos líneas que tenemos en la parte inferior, ya que no la ocupamos. Y posteriormente aquí vamos a poner una condicional. Entonces ponemos if not intersect, abrimos paréntesis, target, ponemos coma, rango, abrimos, cerramos paréntesis, con dos paréntesis, cerramos. Y entre estas dobles comillas tenemos que poner la celda que queremos que al momento de que nosotros cambiemos al paciente se ejecute. Entonces para eso volvemos al documento y tenemos que saber cuál es la celda que corresponde a los pacientes, que es la celda E5. Entonces al F11 aquí ponemos E5, nos salimos de los dos paréntesis, is nothing and rango, abrimos, cerramos paréntesis, con dos dobles comillas. Aquí nuevamente ponemos la celda E5, punto value. Entonces queremos ejecutar la macro que nos va a permitir primeramente limpiar la celda que corresponde a la fecha. Entonces aquí es la celda E7, entonces al F11 aquí ponemos, vamos a crear otra macro. Entonces para eso nos vamos al módulo de pacientes, de fecha pacientes, parte inferior, aquí ponemos sub, ponemos como nombre limpiar fecha. Y primeramente vamos a limpiar, entonces ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí vamos a poner la hoja de registro. Entonces ponemos registro, punto rango, entre estas dobles comillas tenemos que poner la celda que corresponde a la fecha, que es la celda E7. Entonces vamos a poner E7, pero también queremos limpiar, ponemos dos puntos, ese conjunto de celdas que tenemos aquí, ya que si seleccionamos algún paciente, pues queremos limpiar todas estas celdas para que solamente se nos muestre la fecha y a partir de ahí cargar los datos del paciente y la fecha que estamos consultando. Entonces ponemos E7 a la E29. Entonces aquí ponemos E7, dos puntos, E29, salimos del paréntesis, punto clear contents, seleccionamos enter y además de eso queremos llamar a esta macro, control C, control V. Lo guardamos, copiamos el nombre de esta macro con control C, nos vamos a la hoja de registro y aquí después de den, control V. Entonces guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente. Ejemplo 1, aquí nos está apareciendo un error, no coinciden los tipos, vamos a poner depurar. Aquí me hace falta poner la segunda condicional, en el cual si la celda de 5 es diferente a vacío, es decir, si tenemos un valor, entonces ponemos empty, then, guardamos, ejecutamos, nos vamos nuevamente al documento y supongamos que aquí tenemos una consulta, aquí tenemos el género femenino. Entonces si ejecutamos aquí otro paciente, si seleccionamos otro paciente, por ejemplo 5, aquí nos aparece la fecha de consulta de ese paciente. Si ponemos ejemplo 2, aquí nos aparece dos consultas de dicho paciente, 10.05 del 22 y 10.06 del 22. Vamos a corroborar que esté funcionando correctamente. Aquí tenemos ejemplo 2, 10.05 del 22 y 10.06 del 22. Ahora lo que queremos es que al momento de que nosotros seleccionemos algún paciente, pues queremos que automáticamente se nos muestre los datos de dicha consulta. Para eso volvemos a Visual Basic con el F11, vamos a crear un nuevo módulo. Entonces nos vamos a insertar módulo y aquí vamos a dar el nombre, seleccionando este icono de ventana de propiedades, vamos a dar el nombre de cargar paciente. Entonces ponemos cargar paciente y seleccionamos la crucecita y posteriormente vamos a poner sub para dar el nombre de esta macro, que va a ser paciente carga, abrimos, cerramos paréntesis y enter. Ok, primeramente vamos a poner on error resume next, porque en caso de que haya un error pues queremos que no nos los muestre. Entonces ponemos en on error resume next y posteriormente vamos a declarar dos variables que vamos a ocupar, que va a ser fila paciente, ponemos div fila paciente as long, y la otra variable va a ser dim columna paciente as long y seleccionamos enter. Entonces ponemos nuevamente application.schedule igual a falso, volvemos a poner application.schedule igual a true y entre esas dos líneas vamos a situarnos dentro de la hoja de registro. Entonces ponemos with, pero si nos vamos acá a la parte superior izquierda, aquí tenemos que la hoja de registro se encuentra registrado como hoja 1. Entonces aquí ponemos with hoja 1, seleccionamos enter, end with y seleccionamos enter. Nos situamos dentro de estas dos líneas y vamos a poner lo siguiente. Primeramente vamos a poner una condicional en el que si, aquí ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dobles comillas, que corresponde a la celda G1. Aquí ponemos si punto rango G1 punto value
igual a 0, entonces queremos que nos saque de la macro, entonces ponemos then que nos saque de la macro, aquí ponemos exit sub y seleccionamos enter, y queremos que acabe la condicional con end if. Seleccionamos enter. En caso de que no, entonces vamos a llamar a la variable fila paciente, y este va a ser igual, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas, y aquí tenemos que poner la celda que corresponde al número de fila, que es la celda G1 que tenemos acá en la parte superior. Entonces vamos a poner G1, nos salimos del paréntesis, punto value y enter, ok. Entonces aquí vamos a utilizar la función, perdón, la variable columna paciente, entonces ponemos for columna paciente, y este va a ser igual, y tenemos que poner el número de columnas que corresponde dentro de la base de datos. Pero hay que tomar en cuenta que no tenemos que considerar el paciente ni la fecha. Solamente tenemos que considerar desde el género hasta talla, porque tampoco tenemos que considerar cuál es la concatenación. Solamente esta columna nos va a servir como referencia para encontrar a qué columna nos estamos refiriendo. Entonces nos situamos donde dice el género, signo igual, vamos a la función columna, esta es la columna 7. Nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna, que en este caso es talla, sin contar la concatenación, y es 17, entonces tenemos que poner 7 to 17. Entonces al df11, después del signo igual, ponemos 7 to 17, seleccionamos enter, y aquí vamos a poner punto rango, abrimos paréntesis, ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, aquí ponemos bd, que es así como se llama la hoja de la base de datos. Entonces al df11 nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis, y tenemos que poner 1 porque si nos vamos a la base de datos, la primera fila hace referencia a la ubicación de los datos. Entonces aquí tenemos E5, E7, E9, entonces ponemos 1 que hace referencia a la fila, ponemos coma, y la columna va a hacer referencia a la variable columna paciente. Cerramos con un paréntesis, ponemos punto value, volvemos a cerrar con otro paréntesis y ponemos punto value, y este va a ser igual, nos citamos nuevamente en la hoja de bd, entonces ponemos bd, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis, la fila va a estar dado por la variable fila paciente, ponemos coma, y aquí ponemos columna paciente, ponemos un paréntesis, punto value, y seleccionamos enter. Entonces vamos a poner next columna paciente para que vaya avanzando de columna a columna, seleccionamos enter, ponemos end with y application.script igual a true y end sub, ok. Entonces lo guardamos. De igual forma queremos que se ejecute esta macro en el momento de que nosotros seleccionemos, vamos a modificar aquí, al momento de que nosotros seleccionemos al paciente así como también la fecha de consulta, queremos que automáticamente aquí se muestre por los datos de dicha consulta. Entonces para eso al df11 vamos a copiar esto, el nombre de la macro, nos damos nuevamente a la hoja de registro y aquí lo vamos a pegar con control V. Entonces vamos a copiar esto que tenemos en la parte superior, vamos a reciclar el código con control C, nos vamos acá, control V, pero aquí en lugar de celda E5 tenemos que poner la celda que corresponde a la fecha, que es la celda E7. Entonces ponemos E7, nos damos a esta otra celda y ponemos E7, y aquí ponemos en caso de que esta celda E7 pues se modifique o cambie su valor y sea diferente a vacío, pues queremos que se ejecute esta macro que tenemos aquí, paciente carga. Entonces vamos a guardar, vamos a ver si está funcionando correctamente, ponemos ejemplo 1, aquí tenemos una fecha y automáticamente nos aparece los datos del paciente. Si ponemos ejemplo 2, aquí tenemos consultas, ponemos este. Y si ponemos el otro, pues aquí nos aparecen los mismos datos, porque si nos vamos a BD, pues tenemos los mismos datos. Pero si aquí en lugar de, por ejemplo, femenino, pongo masculino en 10.05 al 22, entonces nos vamos a registro, entonces aquí ponemos 10.05 al 22, aquí me aparece masculino, pero en 10.06 al 22 aquí me aparece ahora femenino. Entonces de esta forma pues ya tenemos la tabla de Excel que nos permite registrar datos de pacientes y posteriormente consultar para llevar a cabo un seguimiento y poder actualizar esos datos en caso de que nos hayamos equivocado. Si te gustó el contenido de este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir.